Ahora sí, aquí estamos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimada comunidad de Primer Bloque. Podemos ver acá el top 16 correspondiente a un torneo formato full de mitos y leyendas de Primer Bloque. En este caso, a vuestra izquierda tienen a Felipe Alvarado. Y sí, está corriendo. ¿Se va? ¿Va o no? Ya. A su izquierda, como decía, tenemos a Patricio Bildo. Y a vuestra derecha... Perdón, me equivoqué. A la izquierda está Felipe Alvarado y a la derecha está Patricio Bildo. Vemos que baja una Gaitas, Patricio. Finaliza. Ambos tienen 4 oros en juego. Felipe baja su quinto oro y juega un minero de lapislázuli. Carta muy útil para acelerar lo que es el juego del controlador. Alfonso, te amo. En este caso busca un Karmix y lo pone en su reserva de oro. Reagrupa su Gaitas y finaliza. Podemos ver que para este torneo hubo una asistencia muy alta. Creo que alrededor de 50 personas aproximadamente, un poco más. Por lo general los torneos en formato full siempre son muy concurridos. Vemos que Felipe juega un segundo mineros y pasa. Y busca su segunda Gaitas. Este tipo de partidas se tornan bastante pensantes. En formato full recordemos que una carta puede marcar la diferencia. En este caso, una fuente del saber. ¿Puedo mandar un saludo, por favor? Un saludo. ¿En serio? No, de verdad. Un saludo para todos mis amigos de Conce, los que son grandes jugadores de Primer Bloque. Un saludo al mitero. Unos bonitos saludos que han mandado. Siempre hay espacio para lo que es diversidad de opiniones y todo lo demás. Vemos que esa fuente se fue de capa invisibilidad. O sea, entró en juego pero fue barajada. Vemos que Patricio genera 2 oros con Ogam y juega un Totem de Wire. Y Felipe juega una raza de pigmeos. Totem de Wire también puede marcar la diferencia en formato full. Al llenarse de cartas en mano. Esta vez no tuvo resultado, reagrupa su Gaitas y finaliza. Felipe reagrupa y finaliza. Patricio reagrupa sus oros. Baja su séptimo oro. Y decide finalizar. Felipe juega un Totem de Wire y vemos que pasa. Entonces va a llenar su mano de cartas y de soporte para también protegerlo y poder jugar gran parte de su juego. Recordemos que debe descartar por exceso y descarta un levantar castillo. Vemos que ambos jugadores tienen muchos oros en reserva. Juega un Rómulo y Remo, Patricio. Juega una bola de fuego que se va anulada por una fe sin límite. Patricio roba 2, una por Rómulo y Remo y finaliza. Vemos que en este caso Felipe decide finalizar. El juego está muy lento, pero es comprensible para este tipo de formato. Vemos que Felipe juega su tercer minero de lapislázuli.
Y juega su tercera Gaitas y roba por Mineros. Reagrupa y decide finalizar. Vemos que ambos están con una gran cantidad de cartas en su mano. Posteriormente a este tipo de juegos vamos a entrar a ver lo que son las cartas determinantes. Vemos que Patricio juega una quilla. Es un sacerdote de coste 3 y fuerza 2 que cuando entra en juego permite ver las 4 cartas superiores de tu mazo castillo y devolverlas en cualquier orden. Y recordemos que en la fase final puedes desterrarla para robar 2 cartas. Vemos que apenas ordenó con quilla. Recordemos que hizo el efecto cuando entra en juego y Felipe reacciona con una capa de invisibilidad. Prácticamente quedó nada lo que jugó con quilla. Reagrupa sus Gaitas y finaliza. Felipe empieza a usar la habilidad Totem de Wire, pagando un oro y robando una carta. La utiliza nuevamente. Y juega a Dragón de Plata. Un aliado bastante interesante, porque tiene 3 habilidades en una sola. En tu fase de vigilia, recordemos que un aliado, un dragón de fuerza 3 y coste 6, que en tu fase de vigilia puedes pagar 1 de oro para robar una carta. Puedes pagar 2 de oro para descartar una carta de la mano. Y pagar 3 de oro para botar 2 cartas del mazo oponente. Esta vez se fue anulado por una red de plata, lamentablemente. Me habría gustado verlo en acción a Dragón de Plata. Vemos que el juego está bastante lento, pero es comprensible. Es comprensible porque las cartas más determinantes se verán dentro de pronto, muy pronto. Patricio juega un consumir las aguas para destruir ese Totem de Wire molesto que le estaba haciendo la mano a Felipe. Y a su vez busca otro Totem de Wire. Veremos si decide jugarlo o no. Decide jugarlo, pero lamentablemente se ve anulado por una raza pigmeos. Decide finalizar su turno. Vemos que la anulación para este tipo de formato es bastante clave. Felipe juega un Moimel y Patricio decide anularlo con una raza pigmeos. Felipe juega un levantar castillo. Vemos que tenía 2 tótems interesantes, pero se va por una fe sin límite. Anulado ese levantar castillo. Patricio decide finalizar y Felipe también. Vemos que Patricio paga 3 de oro y juega un minero de la vela azul. Vemos que pasa ese mineros y veamos qué oro se va a buscar. Busca su tercera Gaitas. Vemos que roba por mineros. Y hasta el momento está muy parejo. Hay mucho oro por parte de ambos jugadores. Están un juego bastante pensante. Vemos que aún no entra ninguna carta determinante para poder desequilibrar la partida. Aún no ha entrado nada de lo que es reciclaje de talismanes para poder volverlo a barajar en su mazo castillo. Por ejemplo, un Ptah o un Moimel. Vemos que Felipe juega una fuente del saber.
para intentar marcar diferencias con la anulación y estar un paso más adelante. Felipe decide descartar un talismán por Fuente del Saber, probablemente para buscar a Dragón Dorado. Vemos que busca a Dragón Dorado. Y con eso ya adelanta su partida. Un mazo con una clara tendencia al tótem. Regrupa sus gaitas y decide finalizar. Vemos que Patricio paga 2 oros y juega una bola de fuego. Vemos que Felipe responde con una fe sin límite. Patricio responde con una fe sin límite. Felipe con un invocar chacales. Patricio con un invocar chacales. Y finalmente Felipe responde con un dragón dorado. Vemos que ambos, por ese ciclo de anulaciones, redujeron su mano, digamos, drásticamente. Pero aún así esa Fuente del Saber está en juego y le permite seguir adelantándose a Felipe en cuanto a lo que es su propio juego. Vemos que utiliza una vez más la habilidad de Fuente del Saber para buscar a Dragón Dorado y buscar a levantar castillo. Vemos que paga 4 de oro para jugar a ese levantar castillo y volver al juego a Totem Den Wire. Y ya teniendo un robo constante y el control del juego con lo que es Fuente del Saber, ya prácticamente sus cartas van a pasar en banda jugando. Van a entrar en juego y van a poder cumplir sus habilidades. Ambos tienen un cementerio bastante considerable. Y acá entra otra carta muy determinante para este tipo de mazos, que es Baal Zafón. Recordemos que es un eterno de coste 1 y fuerza 1, que es indestructible e indesterrable. Y en la fase de vigilia de cada uno de los jugadores, o mejor dicho, cada jugador en su fase de vigilia puede barajar 3 cartas de su cementerio de su mazo castillo. Vemos que en este caso Baal Zafón está siendo analizada la habilidad por parte de Patricio. Entró en juego y Felipe baraja 3 cartas gracias a Baal Zafón. Vemos que Felipe en este caso está 2 pasos, 2 peldaños más arriba en esta partida. Debido a que ahora tiene baraje, tiene control, búsqueda. Y también un juego constante de lo que es anulación y talismanes. También le da la oportunidad, recordemos con Baal Zafón, le da la oportunidad a Patricio de barajar 3 cartas en su fase de vigilia, gracias a la habilidad de ese aliado eterno. Vemos que baraja 3 cartas. En verdad hay mucho que pensar porque sabemos que Felipe tiene su mano bastante cantidad de anulaciones. Patricio decide jugar una jaquica para robar ese Baal Zafón. Puede ser un distractor, puede ser verdad. Felipe decide anular esa jaquica con una red de plata. Vemos que paga 3 más de oro y juega Aliento de Anubis. Un talismán bastante interesante que puede jugar un aliado de su cementerio reduciendo su coste en 2. Y vuelve a jugar a jaquica.
pagando 1 de oro. Y se va de capa de invisibilidad. Ya teniendo el control del juego, ya está bastante controlada la partida por parte de Felipe. Patricio decide finalizar. Felipe reagrupa sus oros y baja su enésimo oro. Descarta un talismán para volver una fe sin límite a su mano. Vemos que paga 6 de oro y juega un dragón de plata. El aliado bastante interesante que a modo personal me gustaría ver en acción. Y vemos que empieza el ciclo de anulación. Vuela la red de plata, la fe sin límite, el invocar chacales. En este caso entra en juego y empieza a hacer de las suyas este interesante dragón de plata. En este caso paga 4 de oro para descartar 2 cartas de la mano del oponente al azar. Y vemos que descarta 2 hachas de batalla. Eso es bien interesante. Felipe prácticamente tiene el control del juego. Decide barajar 3 cartas gracias a su Balsafón. Y vemos que tiene muchos oros para poder dejar sin mano a su oponente y también empezar a pegar daño directo, a botar cartas del mazo castillo de Patricio. Patricio ocupa la habilidad de Balsafón de Felipe para barajar 3 cartas. Llega un momento en que ese baraje de Balsafón se hace prácticamente inconsistente, debido a que ya empezará a hacer de las suyas ese dragón de plata. Ya prácticamente con dejarlo sin mano se ven bastante disminuidas sus posibilidades de poder remontar esta partida. Vemos que Patricio juega una guisa y se va anulada por un dragón dorado de Felipe. Y tenemos que ha concluido la primera partida. En este caso Patricio decide ceder y Felipe va ganando 1-0 este duelo de top 16 del torneo de formato full de primer bloque. Volvemos a esta interesante partida de top 16 del torneo formato full de primer bloque. En este caso vimos que en el duelo anterior Felipe Alvarado venció a Patricio Bildo por 1-0 gracias a su control de Fuente del Saber, Balsafón, Totem de Wire y Dragón de Plata. Este aliado bastante interesante que marca diferencias en el mid y en el late. Quisiera repasar un poco lo que ha sido este top 16. En este caso los enfrentamientos quedaron de la siguiente manera. Felipe Alvarado está jugando contra Patricio Bildo. Patricio González está jugando contra Manuel, no entiendo la letra, perdón. José Luis Montesino está jugando con Juan Romero. Alan Myron está jugando con Ismael Zúñiga. Nicolás Suazo está jugando contra Ariel Mesías. Mario Wellinger contra Sebastián Mora. Martín Sparrow contra Ariel Silva y Christopher Kraus contra Daniel Fuentes. Vemos que acá los nombres de Daniel Fuentes y Sebastián Mora se repiten en este top. Recordemos que ellos fueron campeones han sido campeones de algunos de los torneos de los distintos formatos que hemos realizado durante este año. Volviendo a la partida, vemos que Patricio tiene 5 oros en juego. Y a su vez Felipe tiene 3 oros.
Vemos que salió un poco corto de oros. Decide jugar un Totem Wire. Vemos si pasa. Y cae esa raza de Igmeos y cae el invocar chacales por parte de Felipe. Y cae un invocar chacales por parte de Patricio. Por lo cual ese Totem Wire es anulado. Patricio regrupa su gaita, se juega un Rómulo y Remo. Y juega su propio Totem Wire. Ese Totem Wire entra en juego y vemos que empieza a armar la mano de Patricio. Agrupa sus gaitas y finaliza. Vemos que Felipe decide finalizar habiendo bajado su cuarto oro. Patricio baja su sexto oro. Y vemos que ahora tiene una cierta ventaja en el juego. Juega una quilla. Volvemos a ver este interesante aliado que te permite robar cartas en la fase final y previamente habiendo ordenado cuando entra en juego las 4 primeras cartas superiores del mazo castillo. Y se va lamentablemente de capa invisibilidad y juega un dragón dorado sorpresivamente. Eso nadie se lo esperaba, pero Felipe decide anular ese dragón dorado con una fe sin límite, por lo cual esa quilla es barajada, habiendo jugado anteriormente una capa de invisibilidad. Vemos que esa anulación fue bastante crítica por parte de ambos. Veamos cómo lo resuelven durante el resto de la partida. Vemos que Patricio se arma un poco más de mano y decide finalizar. Felipe se le ve tranquilo, está con 4 oros y mientras no reciba daño a su mazo castillo está todo bien, aparentemente. Sabemos que el control está en los talismanes, que es la base de anulación, y los tótems principalmente. Vemos que Patricio paga 3 de oro para jugar una Atenea. Eso le permite, recordemos, recuperar 4 cartas de su cementerio a su mazo castillo cuando entra en juego. Es un aliado de coste 3 y fuerza 2, raza olímpico. Y vemos que también tiene un par de ofrendas a los dioses en reserva, por lo cual tiene 4 de fuerza. Decide pagar 1 para robar una carta por Totem Wire. Y reagrupa su gaita, así finaliza. Veamos si esta Atenea marca la diferencia. Hasta el momento Felipe está finalizando. Y vemos cómo planeará Patricio su turno. Juega un hacha de batalla. Veamos si pasa. Aparentemente pasó. Justamente pasó. Y entró en juego. Y paga 1 para robar una carta por Totem Wire. Paga otra más, roba otra más. Y decide atacar. En este caso son 6 de fuerza. Pero Felipe paga 4 y responde con un levantar castillo. Y Patricio responde con una fe sin límite. Pero al pagar esa fe sin límite restó 1 de fuerza a Atenea. Por ende pasan 5 de daño. Reagrupa, roba por hacha de batalla y finaliza. Veamos cómo responde Felipe. Nuevamente decide finalizar. Vemos que esa Atenea puede causar daño aparentemente, pero teniendo en cuenta lo que son los levantar castillo de Felipe, puede cambiar la diferencia en cuanto a... O sea, marcar la diferencia en lo que es la jugabilidad de tótems que direccionen su rumbo del juego a favor de Felipe. Vemos que Patricio roba una carta por Totem Wire. Nuevamente roba una carta. Paga 3 y juega una quilla. Veamos si pasa esa quilla y Felipe decide anularla de hecho.
Vemos que fue anulada esa quilla. Y Patricio decide atacar esta vez con 6. Vemos que pasan los 6 de daño. Reagrupa sus gaitas y roba por hacha de batalla y finaliza su turno. Recordemos que debe descartar el exceso. En este caso vemos que le queda una carta más por descartar. Está bastante indeciso. Descarta un Rómulo y Remo. Vemos que Felipe juega un Balsafón. Y vemos que Patricio, ante este Balsafón, prefiere no dejarlo en el campo de batalla con una capa de invisibilidad. En este caso, Felipe decide finalizar su turno. Patricio reagrupa lo que son aliados y oros. Baja su... creo que sí, es el 9º oro. Vemos que está adelante en esta partida, gracias a ese Totem de Engwire y esa Atenea que con fuerza 6 por ahora está pegando muy duro el mazo castillo de Felipe. Finalmente decide atacar con 6 de daño. Reagrupa sus gaitas y roba por hacha de batalla y finaliza. Y recordemos que descarta su exceso. Tenía 9 cartas. Paga 3. Vemos que Felipe paga 3 de oro y juega un Kerger, pero Patricio juega una capa de invisibilidad. Ese Kerger probablemente iba a mitigar un poco el daño que le pudiese hacer esa Atenea, que aparentemente se veía dañina, o sea, se veía poca cosa, pero gracias a esa ofrenda a los dioses por 2 y esa hacha de batalla, es un aliado muy peligroso para esta partida. Vemos que Patricio roba una carta por Totem Wire y ataca con 6 de daño. Reagrupa gaitas y finaliza. Y debe descartar una carta por exceso. Y descarta un aliento de Anubis. Vemos que Felipe juega una Guisa y decide conceder la partida. Ya vimos que esa raza pigmeos impidió que Guisa entrara en juego y tampoco estuvo con una gran cantidad de oros. Nunca le salieron gaitas y ahora vamos a pasar al tercer duelo. Volvemos a este duelo de desempate entre Felipe Alvarado y Patricio Bildo. Se han visto juegos bastante pausados y bastante interesantes, cartas bastante interesantes como lo que es Dragón de Plata por el lado de Felipe y Aliento de Anubis, Atenea, Hacha de Batalla por parte de Patricio. En este caso parte Felipe y Patricio juega un Rómulo y Remo, teniendo 2 oros en reserva. ¿Qué se puede venir? Felipe no escatima en riesgos y anula ese Rómulo y Remo con esa fe sin límite. Vemos que ambos tienen 3 oros en juego. Y Patricio juega un minero de Lapislázuli. Vemos que ese minero pasa. Y juega su primera gaitas. Queremos recordarles que para el sábado 16 de marzo también habrá un torneo de primer bloque formato full. Repetiremos este formato, dado que es el más jugado obviamente en la comunidad. Patricio juega su 5º oro. Paga 3 de oro y juega su segundo mineros.
lo que le da una cierta delantera en el juego, en la partida. Y juega su segunda gaitas. Vemos que ha sido bastante interesante lo que es la adición de ofrenda a los dioses, marcando la diferencia para lo que son las cartas como Atenea, que habiendo entrado su habilidad, habiendo cumplido su habilidad, ya empiezan a pegar muy duro con ese +1 de fuerza que les da la ofrenda. Vemos que Felipe solo está finalizando. Alguna carta interesante nos traerá. Ha sido un juego constante de finalizaciones. Quizá ambos están esperando su carta que pueda dirigir el rumbo de esta partida. En este caso vemos a Patricio Bildo, que tiene una mayor cantidad de oros, 8 para ser exactos, mientras que Felipe Alvarado cuenta con 5 oros. Y vemos que toma la iniciativa con ese Totem Den Wire. Y entra en juego finalmente ese Totem Den Wire. Reagrupa su gaitas y finaliza. Sorprendentemente no roba. Quizás tiene oros para anular alguna cosa que pueda jugar Patricio. Por ejemplo, consumir las aguas. Destruye ese Totem Den Wire y a su vez busca un Totem Den Wire en su mazo castillo y lo pone en su mano. Vemos que aún tiene una cierta cantidad de oro suficiente para poder jugarlo inmediatamente. Vemos que genera 2 oros y efectivamente decide jugarlo inmediatamente, por lo cual cumple su habilidad. Paga 1 de oro y roba una carta. Vuelve a hacerlo. Eso ya lo pone de cierta forma un peldaño arriba en esta partida. Recordemos que este es el duelo de desempate entre Felipe Alvarado a su izquierda y Patricio Bildo a su derecha. Debe descartar el exceso. Vemos que Felipe juega un minero de lapislázuli, por lo cual pasa ese minero de lapislázuli y decide poner una gaita, su segunda gaitas, para tratar de controlar un poco lo que es el flujo de oros y también la anulación posteriormente. Roba por mineros de lapislázuli y decide finalizar reagrupando sus gaitas y descarta el exceso. Ambos tienen una cantidad numerosa de cartas en mano. Vemos que Patricio cuenta con 9 oros a su haber y Felipe cuenta con 6. Y tiene Patricio una cierta ventaja en el juego gracias a ese Totem Den Wire. Vemos que paga 3 de oro y juega una Atenea. Una Atenea interesante que vemos que cuenta con 2 ofrendas a los dioses en reserva. Y decide que entre en juego efectivamente esa Atenea. Por lo cual recupera 4 cartas de su cementerio a su mazo castillo. Y vemos la utilidad de Atenea para este tipo de partidas. Es algo que le permite, además de reciclar sus talismanes y teniendo un Totem Den Wire en juego, volver a robarlo, tener la posibilidad de robarlos. Para este caso, vemos que usa la habilidad Totem Den Wire, paga 3 de oro y juega una quilla. Y vemos que esa quilla es anulada por una red de plata. Y Patricio contrarresta esa red de plata con invocar chagales y Felipe hace lo mismo. Por lo cual quilla no entró en juego. Vemos que paga 1 oro para robar una carta. Reagrupa sus 2 gaitas y decide finalizar. Es que Felipe juega su 7º oro, juega un Rómulo y Remo. Veamos si lo puede adelantar en esta partida y juega una Fuente del Saber.
un tótem bastante peligroso. Puede ayudarle a lo que es el control de la partida, gracias a buscar siempre dragón dorado o algún talismán que le pueda ser útil en el momento. Entonces descarta su red de plata y buscan consumir las aguas e inmediatamente lo juega para destruir este tótem de Wire y buscar un tótem en su mazo castillo. Busca su propio tótem de Wire. Sí, volviendo al duelo, vemos que estamos en el turno de Patricio. Vemos que revisa su cementerio, que ve las cartas de los recursos que tiene disponibles para poder jugar. Recordemos que esa fuente del saber adelantó el juego de Felipe de cierta forma. Juega un hacha de batalla en esa Atenea. Recordemos que además de darle fuerza, también acelera finalmente lo que es su robo. Patricio decide jugar una bola de fuego y Felipe responde con un relámpago arcano, destruyendo a Atenea. Y por el efecto de relámpago arcano tiene que botar 3 cartas, Patricio. Juega una segunda bola de fuego para destruir esa fuente del saber y finalmente lo consigue. Y con los oro restantes juega un mineros para buscar su tercera gaitas. Ahora está bastante interesante esta partida con esta serie de jugadas que se acaban de realizar. Mientras vemos que en las demás mesas se están resolviendo los duelos. De ahí vamos a ver las parejas para lo que es el top 8. Vemos que Felipe juega su Totem de Wire y paga 1 para robar una carta 4 veces. Reagrupa sus oros y decide finalizar. Vemos que tiene 7 cartas en mano. Vemos que Patricio reagrupa sus oros y está viendo su cementerio, los recursos disponibles que tiene para quizás poder barajar. Paga 3 de oro y juega otro minero de la Velázuli. En este caso vemos qué oro puede buscar para esta partida, busca finalmente la tercera ofrenda. Ya entonces tenemos claro de que cualquier olímpico que entre en juego va a ser brutal para Felipe. Pero veamos cómo responde, porque tiene un Totem de Wire y eso le puede ayudar a resolver esta partida. Si me contaran. Y vemos que prefiere ser cauteloso, reagrupa sus gaitas y decide finalizar. Vemos que Felipe paga 1 de oro para robar una carta. Lo vuelve a hacer. Y paga 4 de oro para jugar una fuente del saber. Ya con esto le da una gran ventaja a lo que es su anulación por parte de esa fuente a Felipe. Descarta un talismán para buscar una fe sin límite. Agrupa su gaitas y decide finalizar. Y tiene que descartar por exceso. Vemos que Patricio, si bien es cierto que tiene bastantes oros, está cuesta abajo su partida, porque ya con ese Totem de Wire y esa fuente del saber adelanta mucho el juego de Felipe. Un duelo que ha estado bastante equiparado de cierta forma en la jugabilidad de las cartas.
pero los tótems siempre han marcado la diferencia, lamentablemente, en este formato. Vemos que entra una Hakika para tener aliados en mesa y jugándolo en hacha de batalla. Pero Felipe decide hacer pasar esa Hakika y no dejar pasar esa hacha de batalla con una capa de invisibilidad. Vemos que todavía tiene muchos oros en reserva. Y juega una bola de fuego. Vemos que Felipe anula con una fe sin límite. Reagrupa sus gaitas, Patricio finaliza. Felipe nuevamente vuelve a hacerse de mano. Y juega un Moimel. Un Moimel que puede ser bastante peligroso para lo que es el reciclaje de talismanes y cartas útiles. Y además recordemos que está esa fuente del saber que le ayuda mucho a lo que es la búsqueda necesaria de talismanes de anulación. Y gracias a que tiene mano con fuente, con Totem and Wire en este caso, tiene una gran ventaja para este duelo de desempate. Decide finalizar. Vemos que Patricio reagrupa sus oros y está pensando qué hacer. Tiene una partida bastante cuesta arriba, de hecho. Bastante cuesta arriba con respecto a lo que es el control del juego. Esa triada de tótems es bastante peligrosa. Vemos que se arriesga y juega en Apophis, pero es anulado por ese dragón dorado de Felipe. Reagrupa sus oros y decide finalizar. Recordemos que si vuelve a atacar nuevamente a Felipe, puede usar la habilidad de Totem and Wire en Guerra de Talismanes. Vemos que Felipe juega un dragón de plata y es anulado por una red de plata de Patricio. Felipe responde con una fe. Y veremos a este... No alcanzamos a ver el dragón de plata en acción porque Patricio decidió coincidir, por lo cual queda resuelto este duelo de top 16 y Felipe Alvarado avanza a la siguiente instancia. Volveremos con el top 8.